En la clase de hoy, relacionada con el segundo tema de la primera unidad, vamos a introducir una idea clave en aprendizaje automático, que es el combinar modelos en lugar de confiar en un solo modelo. En muchos problemas reales, como por ejemplo la detección de fraude, sistemas de recomendación o incluso sistemas de apoyo de diagnóstico, un único modelo suele ser frágil frente al ruido o datos atípicos o datos anómalos. Entonces el Ensemble Learning surge justamente para abordar este problema, donde varios modelos simples trabajan juntos y de esa manera pueden superar a un modelo complejo. A lo largo de esta clase vamos a ver entonces cómo esta estrategia mejora el rendimiento y qué técnicas concretas se pueden implementar. Existen varias aplicaciones reales donde es posible encontrar sistemas de detección basados en Ensemble Learning, como por ejemplo en detección de transacciones fraudulentas, donde el costo de error es alto. Un falso negativo, por ejemplo, implica fraude no detectado, o un falso positivo afecta la experiencia del usuario. Entonces, en este contexto existen empresas que se dedican al desarrollo de sistemas de detección de fraude con Ensemble Learning. Por ejemplo, FitSci, Comply Advantage, Xeon Technologies son algunos de los ejemplos. Y en este contexto, los modelos Ensemble han demostrado ser más robustos y estables que modelos individuales. La razón de aquello es que distintos modelos cometen errores distintos y al combinarlos, esos errores se pueden compensar. Esta motivación práctica es la que justifica entonces estudiar algunos de los temas que vamos a revisar dentro de esta presentación, como Baying o Random Forest o Boosting. Este segundo tema de la primera unidad lo vamos a estructurar en 5 bloques principales. Primero vamos a ver entonces los principios generales del Ensemble Learning. Luego vamos a ver Baying, que ataca principalmente la varianza. Después vamos a revisar Random Forest como una extensión del Baying con árboles de decisión. Y luego Boosting, que se enfoca en reducir el sesgo. Finalmente, el último tema que vamos a abordar hoy va a ser Cross-Validation, que es fundamental para evaluar correctamente estos modelos de Ensemble Learning. La idea central en la que se basa el Ensemble Learning es no confiar en un solo modelo, sino que en el consenso entre varios modelos. Cada uno de estos modelos se denomina un modelo base o Base Learner, donde al combinar sus predicciones podemos reducir errores que provienen de decisiones individuales mal tomadas. Este enfoque es especialmente útil cuando los modelos son diversos y no cometen exactamente los mismos errores. La combinación de modelos puede hacerse de distintas formas, mediante la denominada votación dura, votación blanda, promediados de valores. Desde el punto de vista estadístico, los ensembles permiten equilibrar sesgo-varianza, ya que los modelos muy simples suelen tener alto sesgo y en general los modelos que son muy complejos presentan alta varianza en sus predicciones. Entonces, de esa manera, el ensemble busca un punto intermedio que sea más estable. En la combinación de estos modelos podríamos eventualmente combinar distintos modelos del mismo tipo, por ejemplo, distintos árboles de decisión o por ejemplo distintos modelos KNN, cada uno de estos modelos con un K distinto, por ejemplo, o máquina de soporte vectorial. Entonces tener una máquina de soporte vectorial con tales parámetros y otra máquina de soporte vectorial con otros parámetros, por ejemplo. O también podemos hacer un ensamblado, podemos hacer una combinación de modelos que sean de distinto tipo. Por ejemplo, podemos mezclar un modelo de cada vecino más cercano con otro modelo de máquinas de soporte vectorial y entonces en el ensamblado llegar a un consenso entre estos dos modelos. Baying es una técnica que de hecho significa Bootstrap Aggregating, un agregado del tipo Bootstrap. En unas láminas más adelante en este mismo tema vamos a revisar en qué consiste Bootstrap. Pero básicamente la idea es entrenar varios modelos independientes, cada uno con un conjunto de datos distintos, generado mediante una técnica que se denomina muestreo con reemplazo. Y de hecho, en un par de láminas más adelante vamos a ver que Bootstrap tiene relación, hace referencia justamente a un muestreo con reemplazo. Los modelos en este paradigma de Baying, todos los modelos se entrenan en paralelo y luego se combinan sus predicciones.
En particular, Baying es especialmente efectivo cuando el modelo base, el Base Learner, tiene alta varianza, como por ejemplo los árboles de decisión. En Baying, aunque los modelos usan el mismo dataset original, el mismo conjunto de datos original, el muestreo con reemplazo introduce diferencias suficientes. Estas diferencias hacen que los errores entonces no estén perfectamente correlacionados, los errores de predicción que tenemos sobre cierto conjunto de datos. Entonces, de manera que al promediar o al hacer una votación de las predicciones que arroja cada modelo, los errores individuales entonces tiendan a cancelarse. El resultado, en consecuencia, es un modelo general, un modelo total más estable y menos sensible al ruido. En este diagrama, por ejemplo, vemos una ilustración de cómo se ve entonces este muestreo, de manera que tenemos el conjunto de datos original y a partir de este conjunto de datos vamos sacando distintas muestras para nuestros subconjuntos de datos. En esta lámina se ilustra el principio central de Bayes, que consiste en entrenar varios modelos independientes a partir de distintos subconjuntos del conjunto de datos original. Estos subconjuntos generados mediante esta técnica de muestreo con reemplazo Bootstrap. Este muestreo con reemplazo entonces involucra que del dataset original, de todas las muestras que tenemos en nuestro conjunto de datos original, sacamos una muestra, pero esa muestra no deja de existir en el dataset original, sigue existiendo, de manera que si sacamos otra muestra, podríamos eventualmente sacar una muestra que tenga el mismo valor de la muestra que habíamos sacado anteriormente. Y entonces justamente este diagrama que está en esta lámina está relacionado con la lámina anterior, de manera que teníamos el conjunto original, el conjunto de datos original, a partir del cual, entonces, mediante esta técnica de muestreo con reemplazo, generamos estos subconjuntos que aparecen acá como de 1, de 2 y de 3. Entonces, mediante estos subconjuntos de 1, de 2 y de 3, hacemos la predicción que corresponda según el modelo asociado al subconjunto 1, al modelo asociado al subconjunto 2 y así sucesivamente, de manera que cada iésimo modelo me va a dar una iésima predicción. Entonces el modelo 1 me da la predicción I sub 1, el modelo 2 me da la predicción I sub 2 y luego entonces debemos tomar un consenso entre todos los modelos y entonces, por ejemplo, se podría traducir en el promediado de esas predicciones. La técnica Random Forest o bosque aleatorio es una extensión directa del Bayes aplicada a árboles de decisión. Entonces, cuando hacemos este ensamblado de modelos, pero en particular todos estos modelos que consideramos son árboles de decisión, que pueden tener distintos parámetros, por ejemplo, un árbol de tal profundidad, otro árbol de tal profundidad, por ejemplo. Entonces, llegamos a esta técnica que se conoce como Random Forest. Además de usar Bootstrap sobre los datos, introduce aleatoriedad en las características. Por ejemplo, en cada división del árbol usamos solamente un subconjunto de atributos. Eso reduce la correlación entre los árboles y mejora más aún la generalización. Por eso, en general, Random Forest suele ser un modelo muy apropiado como modelo base, como Base Learner, en varios problemas. Y de hecho, en particular, podemos notar que si entonces en estos subconjuntos de atributos estamos considerando que, como indica la lámina, si tenemos P atributos originalmente y en cada división quitamos P menos M, de manera que trabajemos con M atributos en estos subconjuntos de atributos, si consideramos que no elimináramos ningún atributo, por ejemplo, si consideráramos P igual a M, entonces, en ese caso, llegamos a que Random Forest se convierte en un caso particular de Bayes. Por lo tanto, cuando cuando quitamos y cuando P es igual a M, entonces llegamos a simplemente Bayes.
Por otro lado, las estrategias de boosting adoptan una estrategia distinta. Por ejemplo, tenemos técnicas que se conocen como AdaBoost, que es lo que vamos a revisar en un par de láminas siguientes. Hay otras técnicas de boosting como XGBoost, por ejemplo. En particular, los modelos de boosting no se entrenan en paralelo, sino de forma secuencial. Entonces, de esa forma, cada nuevo modelo se enfoca en los errores del anterior y el objetivo es reducir el sesgo, construyendo entonces un predictor fuerte a partir de muchos modelos débiles. A diferencia de Baying, Boosting es más sensible al ruido ante las predicciones. AdaBoost asigna pesos a las observaciones, de manera que las instancias que están mal clasificadas aumentan su peso, forzando entonces a que el siguiente modelo le preste más atención. En la medida que se van agregando más clasificadores, entonces el modelo global o el modelo total, o lo que tenemos ahí planteado en la diapositiva, el clasificador entre comillas general, se vuelve más complejo. Entonces, en la medida que vayamos agregando más clasificadores o más bien vayamos agregando más modelos, entonces justamente el modelo global se vuelve más complejo, pero eso no es necesariamente siempre bueno, porque eso mejora el ajuste, pero también podría eventualmente llevarnos al sobreajuste si es que no se controla. En esta figura se muestra cómo AdaBoost construye un clasificador fuerte a partir de varios clasificadores débiles, entrenados de forma secuencial. Por ejemplo, podemos considerar el conjunto de datos inicial de 1, donde tenemos que todas las observaciones tienen el mismo peso. Ahí tenemos diferenciado, por ejemplo, entre dos clases, la clase positiva y la clase negativa. Y entonces tenemos que el primer modelo débil H1 se entrena intentando separar los datos, aunque comete errores porque su capacidad es limitada. Por ejemplo, es solamente una recta que separa los datos. Entonces, en este primer clasificador débil H1, el modelo H1 entonces divide el espacio de características, pero algunos puntos en consecuencia entonces quedan mal clasificados, especialmente los que están cerca de la frontera. Estos errores no se ignoran, sino que AdaBoost los utiliza justamente para ajustar el siguiente paso, donde se hace una reponderación de los datos. Entonces ahí lo que está marcado con un D2 corresponde a la reponderación de los datos, donde las observaciones mal clasificadas por H1 aumentan su peso, mientras que las correctamente clasificadas reducen su peso. Esto hace entonces que el siguiente modelo, entre comillas, preste más atención a los casos difíciles. Luego el segundo clasificador débil, H2, se entrena sobre esta distribución de datos reponderada, de manera que su objetivo no es repetir lo que ya hizo el modelo anterior H1, sino que corregir los errores del modelo H1, enfocándose en las observaciones que antes fueron problemáticas. Y luego entonces se va iterando este proceso, se hace una nueva reponderación de los datos, se puede entrenar un nuevo modelo y así sucesivamente, entonces una reponderación de los datos D sub n para luego entrenar un modelo nuevo H sub n, por ejemplo. Entonces, en este procedimiento se repite, cada clasificador entonces se va entrenando sobre una distribución que enfatiza los errores del anterior. Así el conjunto de modelos va capturando distintas regiones del espacio de datos. Hasta que en nuestro modelo final, en la combinación ponderada, la predicción final no proviene de un solo clasificador, sino que de una combinación ponderada de todos los clasificadores, de manera que los modelos que cometieron menos errores tienen mayor influencia en la decisión final. La validación cruzada es clave para evaluar correctamente cualquier modelo ensemble. Y en la validación cruzada básicamente separamos el conjunto de entrenamiento de manera que lo dividimos en K partes. Usualmente por eso entonces se le llama validación cruzada K-fold o K-fold, donde fold corresponde a un doblez, por lo tanto la traducción literal podría ser validación cruzada en K dobleces, por ejemplo. Pero entonces tiene más bien relación con que es el conjunto de datos que se dividió en K partes. Entonces cada una de estas
partes, cada una de estas partes, cada uno de estos folds, cada uno de estos dobleces, se usa como test una vez, mientras los demás folds, las demás divisiones, se usan para entrenamiento. Y esto entonces permite obtener una estimación más confiable del desempeño, dado que entonces vamos a estar validando nuestra combinación de modelos, no siempre en base a la misma división de conjunto de entrenamiento y de testing, sino que justamente estos datos de testing van a ir cambiando, de manera que vamos a ir probando con diferentes conjuntos de testing, para que de esa forma podamos, por ejemplo, identificar o más bien evitar la ocurrencia de sobreajuste. En sistemas reales de detección de fraude financiero, como por ejemplo FitSci, los modelos Ensemble permiten combinar señales de distinto tipo, por ejemplo señales temporales, de comportamiento, de contexto, dentro de algunos de los ejemplos de características que podríamos considerar el monto de la transacción, desde dónde se está realizando, en qué hora y con qué frecuencia se están realizando transacciones, por ejemplo. Podemos considerar datos del dispositivo donde se está realizando la transacción. Y entonces todo esto lo podemos, y como hemos visto dentro de este segundo tema de la primera unidad, podemos considerar modelos individuales que tomen todas estas características o podemos considerar distintos modelos individuales que vayan tomando subconjuntos de estas características. Y dentro de estas técnicas de Ensemble, entonces el bagging aporta estabilidad, el boosting mejora detección de casos raros y el random forest maneja bien variables que se denominan heterogéneas. Más bien, entonces los ensemble los podemos usar ampliamente en sistemas productivos como es en este caso o como es también, por ejemplo, los sistemas de recomendación. Y finalmente, para cerrar, entonces dentro de los aspectos conceptuales más importantes que podemos rescatar, podemos destacar que entonces el Ensemble Learning combina modelos simples para lograr predictores más robustos. Técnicas como Baying, Random Forest, que es una extensión de Baying y Boosting, atacan el error de predicción desde ángulos distintos, desde la varianza, desde la correlación entre predicciones de modelos individuales y el sesgo en las predicciones. Y además también otro aspecto muy importante es el de validación cruzada, que es una estrategia esencial para poder evaluar correctamente estos enfoques de Ensemble Learning.